Rompiendo Paradigmas. Bienvenidos a todos a un nuevo episodio del podcast de Rompiendo Paradigmas. Hoy la casa se viste de lujo. Tenemos una invitada maravillosa y quiero leerle de quién se trata. Y tenemos nada menos que a la doctora Patricia Brownie, mentora, es psicóloga, master coach, docente, conferencista, facilitadora experta en técnicas de risa y bienestar. También es coordinadora de salud mental de la Fundación Marcelino Muñoz. Es directora de bienestar de BAI Psicóloga Paxi, que es el Centro de Atención de Psicológica. Y nos trae un tema que es esto lo que yo necesitaba, una experta tal cual. Escuchen, derribando mitos en la atención psicológica. Así que para nosotros, Patricia, es un honor tenerte, sobre todo que tengas este espacio sabiendo de que estás a punto de viajar a México y realmente gracias y bienvenida. Muchísimas gracias. Para mí de verdad es un honor poder compartir este espacio tan maravilloso contigo, Esther, y con tu maravilloso público. Me preguntaste a qué me refería con derribando mitos en la atención psicológica. Sí. Nosotros como psicólogos pues tenemos ya muchísimos años de estar luchando con una cantidad de paradigmas con respecto a la atención psicológica que se refieren principalmente a estas creencias, a estos mitos que se tiene cuando uno debe acercarse a buscar atención profesional. Y hay uno que a mí me revienta, y tú me vas a disculpar que sea tan franca, me revienta cuando escucho gente que dice, por ejemplo, la atención psicológica es muy costosa y eso no sirve para nada. Igual yo puedo, no sé, hablarlo con mis amigos, hablarlo en el salón de belleza o hablar de mis problemas en el bar. Hay una diferencia sustancial y por eso debemos derribar este mito. Sí. Yo creo que cuando hablamos de costos, ciertamente hay un amplio rango de costos de la atención psicológica, desde la más básica. Yo conozco lugares donde te cobran hasta $5 por una sesión psicológica y también lugares donde te cobran algunos cientos de dólares por una atención. Todo depende del contexto, del lugar, de la persona que está atendiéndose y también de las garantías que te puede dar este profesional. El profesional de la psicología no solamente escucha. La escucha es una de las herramientas básicas. Tenemos que tener escucha activa y entrenar el oído, y no solamente el oído, sino también lo que yo llamo escuchar con todo el cuerpo. Es utilizar todas tus herramientas perceptuales para poder atender a una persona. No se trata solamente de lo que dice, sino cómo lo dice, su lenguaje no verbal, su forma de vestirse. Todas estas cosas juegan un papel y solamente una persona entrenada y experta puede darse cuenta de estas sutilezas cuando estás atendiendo a alguien. Entonces, esta parte es bien importante. Un amigo te va a escuchar, pero no tiene técnicas para darte. Exacto. La persona en el salón te va a escuchar, pero... te escuchó y... Exactamente, y tú sabes que te interrumpo porque hay algo que también estoy viendo, que la gente, porque vivió una experiencia y no son psicólogos, se autoproclaman ya una autoridad para recomendar. Y por ahí escucho gente dice que la ansiedad sí se cura y anda a ver, no es psicóloga, simplemente ella hizo una cosa que no sé cómo, que en verdad habría que hacer un diagnóstico a ver si en verdad no tiene ansiedad o no. Y eso es peligroso, muy peligroso. Me encanta lo que dices porque es real. Hay tantas cosas que yo veo y escucho a través de redes sociales de gente que cuenta a través de... Me parece fabuloso, las experiencias son maravillosas. Sin embargo, eso no te da autoridad a ti para recomendar. Tú puedes hablar de tu experiencia. En mi experiencia viví esto, aquello. Pero no te recomiendo esto porque ni siquiera nosotros los psicólogos. Una cosa que para mí es importantísima derribar ahora es: tú tienes que entender que eres un ser único e irrepetible. Y para un profesional de la psicología, un verdadero profesional, nunca termina de estudiar. Todos los días está aprendiendo algo nuevo. ¿Sabes por qué? Porque somos cambiantes. Y yo no puedo tener la misma receta. Yo tengo un paquete estándar de cosas que yo puedo utilizar, por ejemplo, para la ansiedad, que ahora se habla mucho de este tema y de la depresión. Hay un protocolo que se sigue, pero ese protocolo se adecúa a la persona.
Esther puede salir de su ansiedad con estas técnicas, pero de repente Patricia tiene los mismos síntomas de ansiedad, pero estas técnicas no le funcionan. Entonces el experto tiene que saber poder detectar cuando la técnica no está funcionando para cambiar de técnica, para irle llevando. Hay personas que pueden en un proceso de... Yo he tenido pacientes que han venido una sesión y han tenido cambios. Y gente que ha estado un año en sesiones y todavía tienen dificultades. Hay cosas que son de índole y de carácter personal. O sea, que tú no te puedes comparar a otro. Y ese es el gran error dentro y es otro de los paradigmas que se deben romper. Yo voy a la atención psicológica y en 5 sesiones ya yo estoy sano. O desde que yo entro y yo hablo, porque mucha gente te dice, no, es que yo voy y nada más hablo, y ya yo me siento mejor y ya estoy bien. Y no es cierto. Si tú no puedes, primero hay procesos, depende, porque esa es otra de las cosas que la gente tiene que entender. No todos los psicólogos son iguales, aunque sean psicólogos clínicos, porque hay una amplia gama de herramientas. Por lo menos yo trabajo con las técnicas cognitivas conductuales, todo lo que son terapias de tercera generación y sobre todo terapias basadas en evidencia clínica. Hay gente que trabaja desde otras visiones, como por ejemplo, hay algunos que están trabajando con visión holística, hay gente que está trabajando con psicoanálisis o con otras técnicas que algunas están avaladas, otras son un poco desfasadas, pero que como durante tantos años estuvieron en el proceso, son técnicas que la gente todavía respeta y atiende y va y busca estas ayudas. Sin embargo, ya no son tan eficaces y no le caen bien a todo el mundo. Entonces, un profesional real que está entrenado sabe, mira, hay algunos trastornos que ceden mejor con estas técnicas, otros que necesitan este otro enfoque. Y otra cosa que para mí es importante es que la persona que atiende una sesión de psicología tiene que conocer sus derechos. Y tú tienes derecho y obligación de pedirle a tu psicólogo o la persona que te está atendiendo que te muestre sus diplomas. Eso es muy importante. Deben estar en la pared, en un sitio visible, así sea una copia. Su certificado de idoneidad, su nombre bien en todos los aspectos. La gente va ahora, toma un curso de X cosa y a mí me fascina. Yo también aprovecho y de hecho también vendo cursos de distintas denominaciones para ayudar a la gente a que conozca la información está allí y se la sistematizamos y se las damos, pero eso no te da a ti la experticia para que tú empieces a atender a otra persona. Eso requiere un entrenamiento más largo, un entrenamiento con supervisión y hay gente que no está siendo supervisada. Entonces empiezan a hacer lo que le da la gana y muchas veces hacen más mal que bien. A mí me llegan muchos pacientes dañados por un coach y no estoy aquí satanizando a los coaches, perdónenme porque yo también soy coach y me encanta lo que el coaching me aporta. Sin embargo, cuando tú eres un coach ético, tú sabes cuando la persona necesita mucho más que ir del punto A al punto B. Exactamente. Y cuando tú detectas que la persona tiene una condición psicológica, referir inmediatamente. Pero por el afán de ganar, no pasa. Exactamente. Ese es el punto, que por esto se quedan con el paciente y lo siguen dañando con la persona. La siguen dañando y no lo sueltan. Y fíjate que hace como unos 15 días yo tuve una reunión con los grupos de mentores que vuelven y nos enfatizan. El mentor, si el cliente o la persona ya no se puede, hay que soltarlo, porque entonces ya necesita referirse a otro lugar, ya a otro nivel, y el mentor tiene que soltar. Pero entonces hay, como tú dices, tanto como los coaches, hay mentores, de todo hay en esta. Hasta psicólogos. Sí, bueno, entonces por el tema del negocio, entonces yo creo que la parte esta que tú acabas de mencionar, que me encantan, los valores y la ética, tenemos que reconocer, porque no podemos jugar ni hacernos ricos con el dolor y el problema de una persona. Y es lo que yo veo mucho a través de las redes. Y hay una situación mundial que hay una necesidad de urgencia sobre cómo ayudarme en la parte de bienestar de salud. Y quiero decirte algo, Paxi, que a mí me encanta esto por la sencilla razón de que tenemos que ser consciente que este tema de derribar los mitos para una atención psicológica, independientemente del costo, estamos con un profesional, tenemos referencia.
uno investiga. A veces hay personas, miren, esta mujer que está aquí no hace casi nada de ruido en las redes, pero es una eminencia, es una profesional de primera. Y eso es lo que yo me refiero. Tenemos que buscar personas que de verdad haya un referente, no que lo primero que vemos, y eso es lo que está ocurriendo. Hay muchas personas que están cada día peor y no, y por favor que nos estén recomendando. Vendedores de humo. Vendedores de humo, es cierto. Vivimos en una sociedad globalizada y esta sociedad también habla mucho. A veces yo choco con ella porque quizás yo no soy el prototipo de lo que la gente está buscando afuera, porque están viendo estatus, todas estas cosas que son tan fútiles. Sí. Porque no es tan importante saber de que, oye, esta es mi psicóloga tiene, no sé, una Lexus o un Lamborghini, o mi psicóloga atiende en X lugar, a veces en los sitios más humildes donde la persona atiende, y conozco muchos colegas que cobran $5 y $10 porque estamos buscando la manera de llegarle a todos, que esto no se sienta como una profesión elitista y que la gente pueda acceder. Hay incluso hasta lugares donde tienen atenciones gratuitas. Lo que queremos es que todo el mundo acceda. Claro, si usted tiene la capacidad para poder pagar por una sesión correctamente, hágalo. No es una pérdida de dinero, es una ganancia emocional. Al final, a nosotros nos cuesta más como profesionales precisamente porque nuestras acciones generalmente no son tan tangibles como otras, que tú puedes de una vez poder decir, bueno, yo aquí esto yo lo puedo, sumo y resto y esta es mi ganancia. Pero hay algo que no se puede medir, que es mi ganancia emocional, el precio de poder estar en paz, de dormir tranquilo. Miren, no hay nada más terrible que la gente está teniendo ahorita problemas de insomnio, y son insomnios provocados ni siquiera por tus problemas, sino por una sobrecarga sensorial que estamos teniendo y no nos damos cuenta hasta que no vamos con un profesional que nos habla de estos temas y nos damos cuenta lo importante que es que yo duerma con el celular lejos de la cama, que yo apague estas cosas por lo menos una hora antes, que yo haga cambios de hábitos antes de dormir, en lugar que lo último que yo haga sea ver el celular, sea leerme 2 o 3 páginas de un libro. Y eso hace que yo pueda tener un sueño reparador. La vez pasada, y hago a colación porque vi el podcast de mi amiga la doctora Margarita cuando hablaba de la higiene del sueño, y de verdad que son cosas que necesitamos saber. Por eso te aplaudo, Esther, porque tocas temas que son profundamente necesarios en nuestra sociedad. Y definitivamente tenemos que romper paradigmas. Hay otro de los mitos que me encanta derribar, que es que la gente dice que la terapia es solamente para personas que tienen problemas graves. Ay, sí. Ay, no, yo no estoy tan mal. Sí. Ay, no, lo mío es una bobería. Yo precisamente ayer tuve una intervención en crisis de una persona que por primera vez en su vida podía sentir que se estaba muriendo. Ella tenía un ataque de ansiedad y lo describe de la siguiente manera: yo estaba de lo más tranquila, fui a ver una sobrina, la cargué y de repente sentí como que algo me jaló en el pecho y sentí una opresión y sentí que no podía respirar y mi corazón se fue a 1000. Todo esto es síntomas de ansiedad que empiezan a tener un efecto psicosomático en tu cuerpo. ¿Por qué? Porque has estado durante mucho tiempo ignorando los pequeños síntomas. Tú no debes de esperar tener una gravedad. Si tú tienes un problema que no lo puedes solucionar, oye, te sirve mucho ir a un proceso en el cual tú puedas cortamente poder explicar lo que te sucede y recibir ese apoyo. Algunos necesitan solamente consejería psicológica, algunos necesitan psicoeducación y otros necesitan terapia. Entonces el profesional es el que va a valorar qué tú necesitas. Exacto, es el que sabe, es el que sabe. Nosotros no estudiamos por gusto y no seguimos estudiando porque créeme, yo llevo toda la vida estudiando, ya 30 años como profesional, y todos esos años sigo estudiando y cada día aprendiendo más porque tengo hambre de aprender y de ser útil, no solamente para mí y para la sociedad. Porque si yo voy a brindar un servicio, yo soy la primera que debe creer en ese servicio. Sí. Y aquí viene el tercer mito a derribar, que los profesionales no necesitan atención. Ay, sí. Creen que ustedes no son como unos robots que tienen todo controlado.
ustedes también son personas. Yo en carne propia padecí una situación de ansiedad por burnout. Estaba trabajando 14 años en un colegio muy especial, al que amo mucho porque es un colegio que nosotros podemos llamar un colegio para niños en riesgo social, pero con poder adquisitivo. Era un colegio privado, no barato para nada. Sin embargo, atendía a todos estos chicos que eran desechados de todas las escuelas, las mejores escuelas de este país. Y no voy a mencionar nombres, no voy a hacer ninguna propaganda ninguna, pero de las mejores escuelas de este país, porque el chiquillo tenía problemas de rebeldía, etcétera, etcétera, todos los etcétera que te puedes imaginar, y en algunos colegios donde la exigencia académica es muy alta, mucho, y hay chicos que no lo toleran. Hay gente que es muy tolerante a estos niveles de exigencia, pero otros no. Entonces, yo siempre negocio con los padres y le digo, ¿qué tú prefieres? ¿Qué para ti es más importante? ¿El prestigio de tenerlo en un colegio X o que tu hijo tenga una salud emocional, que crea en él, que no se derrumbe? Entonces, ellos iban a este colegio y era muy exigente en mi trabajo, entre 1.000 millones de cosas, lidiar con los papás. Y yo también con mi atención privada y estudiando más y con mis capacitaciones, llegó un momento en que me quemé. Y yo no sentía ningún síntoma, yo era la más maravillosa hasta que empecé a botar literal lágrimas de sangre. Se me reventaban los capilares del ojo y empecé a tener problemas. ¿Qué es esto? Vamos al médico. Y aquí cortito te digo que me hice un montón de exámenes porque los médicos decían que probablemente estaba desarrollando alguna enfermedad autoinmune, que también tiene que ver con la parte psicológica muchísimo. Gracias, pues no había nada. Me hice todos los exámenes del mundo habidos y por haber y no había nada. Me fui a Estados Unidos a hacerme exámenes. Nada, todo perfecto y sano. Pero ese viaje a Estados Unidos, que fue solamente una semana, yo aproveché y andaba viajando, comprando, me fui a pasear, playa X. Cuando yo regresé, los síntomas empezaron a disminuir y yo dije, eureka, esto es estrés. Para hacerte corto el cuento, al año siguiente yo renuncié a ese lugar y me dediqué por completo a la práctica privada, a seguir aprendiendo y a dictar mis talleres, charlas y conferencias, y empecé a cambiar en remisión por completo. No tengo más síntomas, me monitoreo, me cuido, pero no tengo nada. ¿Qué pasa con la gente? Que a veces tú tienes, y me han tocado pacientes así, me diagnosticaron un estrés por una depresión postparto, un estrés por algún trauma X que me sucedió en la vida, algo situacional, pero yo no me volví a mirar. Ay, yo salí de eso, pero quedan residuos. Si tú no lo trataste, eso se queda ahí. Y cuando tú menos lo esperas, puede explotar y volver a salir. Como decía Freud, nosotros tenemos varias capas y tenemos un inconsciente profundo que todo lo que yo no puedo manejar ahora se vaya. Y en ese lugar se esconden los traumas. Y esos traumas a veces afloran cuando tenemos una situación que se parece. Y reaccionamos, ¡boom!, porque nunca tratamos eso. Entonces es importante entender que no necesitas tener un problema grave. Cuando tú tienes una situación que te rebasa, que no puedes manejar, que te ha dado síntomas, que te deja con insomnio, que sabes que andas alterado, que andas de mal humor, todo el mundo no experimenta estas situaciones de la misma forma. Tú puedes decir, el mismo diagnóstico, ponte una depresión y Juanita está llorando todo el día, pero Josefina está de mal humor todo el día y tienen el mismo diagnóstico. Y más allá, Carlita, en lugar de estar llorando o estar enojada, se volvió workaholic para no pensar. Entonces, eso solo el profesional lo puede detectar. Hay gente que anda por la vida así, incluso en altos puestos de gerencia. Y no han sabido manejar eso. Entonces, ¿qué hacen? Trasladan toda su frustración, su enojo, su ansiedad, su estrés a los mandos más bajos. La gente debajo de la pirámide recibe los tanganazos. Y eso tú eres experta. Así que puedes comentar sobre eso porque tú manejas mucho eso en el ámbito profesional. Eso es uno de los puntos que me ha encantado que lo hayas destacado, porque realmente yo siempre digo, si el líder, vamos a usar ese término que es muy acompañador acá en las empresas, claro, no está equilibrado, no está sanamente equilibrado, eso se nota. Eso se nota inmediatamente y entonces por eso que lo clásico, el clima se vuelve tóxico, el clima organizacional se vuelve tóxico, pero es que entonces hay un impacto en el comportamiento de las personas. El clima soy yo.
El clima soy yo. Yo manejo mi entorno, yo lo pongo tóxico o yo lo pongo dulce. Lo que yo haga permea. Pero a veces es difícil tú ser dulce en un ambiente donde todo está mal. ¿Y qué se hace ahí? Por eso que la cabeza del líder. El líder es el principal que tiene que estar equilibrado porque él permea eso al resto. Si el líder no está en equilibrio, no importa cuán valiosos tengas alrededor colaborando contigo, las cosas no van a fluir. Entonces es importante que uno también tenga ese cuidado y se pregunte. A veces no le ponemos atención a esto. Oye, ¿yo por qué estoy de mal humor? ¿Yo por qué estoy últimamente de mal humor? ¿Qué está pasando conmigo? Tendemos a ignorar estos síntomas y a la larga se convierten en un problema grave. Y lo peor que puede pasar y no nos damos cuenta, que es la parte más dura. Yo les digo siempre que sí, todo el mundo habla de no, que por X, Y, Z, la toxicidad de los alimentos y cuánta cosa, el ambiente tóxico, todas estas cosas sí influyen, pero hay algo que influye en mayor medida, es la falta de autocuidado. Si yo no me cuido, yo voy a empezar a tener enfermedades de 60 a los 35. Y tenemos mucha gente joven que está experimentando problemas cardíacos, problemas. Yo vi a un chico en una empresa a la que fui, tenía una crisis de hipertensión y cuando yo le pregunto, el muchacho nada más tenía 28 años y la presión disparada. Entonces, ciertamente hay un montón de cosas, yo no puedo decir aquí y la gente no puede escuchar que solamente es la presión, ¿no? Hay muchísimas cosas que te pueden generar eso, no solamente los trastornos psicológicos, hay cosas físicas y metabólicas, pero algo que es muy importante es cuidar esta parte de tu salud mental y este es otro mito, el mito de que los psicólogos tienen todas las respuestas y no es cierto. A veces salimos de la sesión terapéutica más enredados que el propio paciente y acudimos a nuestros libros y acudimos a llamar a nuestros mentores. Porque cada psicólogo debe tener su grupo terapéutico donde él discute los casos con otros, sin usar nombres. Discute los casos con otros colegas para poder encontrar respuestas, porque yo no lo sé todo. Hay otro que puede saberlo. Mira, ya yo manejé una cosa así, hice esto, usé esta herramienta y nos vamos colaborando porque hay cientos de herramientas y ni un psicólogo puede tenerlas todas, porque aparte son muy costosas. Que esa es otra de las cosas que la gente no comprende y es un mito a derribar. El psicólogo no solo se sienta a escuchar tus problemas, él tiene una serie de herramientas, él va tomando anotaciones y luego va trabajando con esas herramientas. Aplicarte una prueba psicológica tiene mucho costo. De hecho, ustedes pueden averiguar, váyanse a cualquiera de estos lugares donde venden pruebas psicológicas y sepan cuánto cuesta. Son muy costosas. Por eso que el psicólogo personal muchas veces no las tiene todas. Y a veces acude a ser un psicólogo institucional porque la institución o la empresa se encarga de comprar una batería de pruebas para, sobre todo los que trabajan en potencial humano, capital humano, recursos humanos o como lo llamen, para que puedan hacer esta labor en algunas de las empresas. Pero las pruebas no son baratas. Otro mito es que yo puedo autodiagnosticarme. Señores, me quiero jalar los pelos, no quiero que se me vaya el tiempo sin tocar porque son muchos mitos y muchísimas cosas, pero para mí es fundamental. ¿Por qué es fundamental? Porque yo estoy feliz con lo que está sucediendo en redes sociales. El alcance que hemos logrado los psicólogos a través de las redes sociales ha sido algo que por más de 50 años estuvimos intentando hacer y no lográbamos hacer esa permeabilidad, no lográbamos permear. Hoy en día ya la gente acepta más al psicólogo y ya la gente acepta más entender lo que sucede, pero se da una contraparte y la contraparte son los autodiagnósticos. Sí. La gente se está autodiagnosticando, hay muchos test gratuitos en las redes, no sé qué, y ay, mira, lo que pasa es que yo me hice una prueba y me llegan con frecuencia. Y en la prueba dice que salió que yo soy TDAH y necesito tratamiento para el TDAH. Oiga, solamente una prueba como esta no lo dice. Hay gente que puede desarrollar síntomas de TDAH teniendo otra situación. Hay situaciones de personalidad. Mira, el psicólogo tiene un amplio abanico de cosas para ver. Y cuando yo estoy viendo a terapéuticamente, porque el otro mito es que siempre estoy analizando y eso no es cierto, porque eso es muy costoso. Me quema mucho las neuronas estar analizando gente, así que yo no ando analizando a la gente en la calle. Cuando llegan al consultorio y estoy siendo, hay todo el foco de atención mío está centrado en el sujeto y yo puedo empezar a hacer hipótesis
y esquemas mentales de por dónde tengo que trabajar con esto. Yo tengo que revisar personalidad, crianza, educación, familia, paterna, todo lo que hay ahí. Si yo tengo problemas, hay gente que, no, a mí no me hizo ningún daño mi crianza y educación, pero tuve padres ausentes. Yo lidio mucho con niños que son huérfanos de padres vivos, que se convierten después en adultos que deberían ser funcionales y no lo son. Y tienen desbalances en sus relaciones de familia y desbalances en sus relaciones laborales por esta falta de paternidad efectiva de papá y mamá, ambos. En esta temporada de la vida tenemos mayores problemas. ¿Por qué? Porque los padres de hoy nos vemos en la necesidad de trabajar. Las mamás de antes, incluso la mía, podía haberse quedado en casa atendiendo, o muchas eran costureras y trabajaban desde casa, así que estaban ahí, ojo del amo engorda el caballo, cuidando al niño. La mayoría hoy trabaja fuera del hogar. Entonces los niños son criados por una nana, a veces por algunos abuelos. Aquí se da mucho el fenómeno en Panamá de que los mandan al interior a vivir con los abuelos mientras los papás trabajan en la capital y mandan dinero efectivamente, nada más. Algunas veces empiezan a convivir cuando el niño llega a la secundaria, que entonces para buscar una mejor escuela se lo traen del interior de la capital. Y eso trae muchos conflictos en los hogares. No es que esté mal, lo que pasa es que no buscan las ayudas para poder entonces reconectar y tener una relación saludable. Entonces, todas estas cosas nos ayudan. ¿Qué yo quiero dejar claro en este pequeño espacio? Que si tú te das cuenta que realmente tienes una situación, no tengas ningún temor en acudir a tu profesional. Asegúrate de tener un profesional idóneo. No temas preguntarle cuál es su número de idoneidad, muéstreme sus estudios, qué tan capacitado usted está. Usted tiene que preguntarle qué enfoque está utilizando para atenderme. Ahora usted puede preguntarle todo. Si yo le digo a mis pacientes, mire, yo atiendo desde esta perspectiva, mire, estoy aplicando con usted terapia de aceptación y compromiso, estoy aplicando con usted terapia FAP, con usted voy a aplicar metáforas, con usted voy a aplicar esto otro, con usted voy a aplicar cognitivo-conductual. El enfoque que esté utilizando el cliente, paciente, debe conocerlo. Cuando trabajo con adolescentes y con niños, yo aplico un modelo triádico. Es decir, yo veo al chico en terapia, pero yo entreno al padre porque el padre es el que vive con el niño, no yo. Claro, exacto. Entonces, yo entreno al padre y el padre aplica en casa. Verificamos cuando venimos a terapia. Entonces, hay muchas cosas que uno puede hacer dentro del contexto. Hay multiplicidad de herramientas psicológicas que tú puedes aplicar, pero lo más importante de todo esto es que tú entiendas que el psicólogo es tu amigo. Él no te va a criticar. El psicólogo, al menos en Panamá, no medica. Hay algunos países donde es permitido que el psicólogo medique, pero tiene que tener un nivel de psicólogo clínico en adelante. Yo creo que al final eso se va a abrir en Panamá porque... Yo también lo espero. La psicología es muy importante y cada día está tomando más importancia y eso es algo que nos hemos dado cuenta y las redes han sabido, como tú dices, incrementar este valor, el profesionalismo que tiene. Realmente este tema, Patricia, es para más y le prometemos la segunda parte. Este es un pedacito para que cojan el sabor. Patricia, quiero darte las gracias por este tiempo, este espacio, por todo este conocimiento tan fantástico y esta experiencia que nos has brindado en este corto tiempo. Muchísimas gracias, Patricia. No, gracias a ti, Esther, gracias por abrir este espacio de tu corazón. Vi cuando lo estabas gestando y hoy puedo ver esto que estás viviendo hoy, que es maravilloso. Me encanta el tema porque todos tenemos que dedicarnos a romper paradigmas. Lo que ayer era bueno, hoy ya no lo es. Hay que cambiar, transformarse, evolucionar y en cada etapa seguir creciendo porque para eso estamos aquí, para romper paradigmas. Mil gracias, mi querida doctora Patricia. De verdad, te abrazo a la distancia y prometido para todos la segunda parte. Con gusto, busquemos este espacio. Hasta pronto. El podcast de Rompiendo Paradigmas.